Bueno, entonces bienvenidos una vez más a un video de la serie Héroes Empresariales. Gracias por suscribirse al canal, gracias por estar pendiente, gracias por los comentarios. Y les recuerdo que la idea de esta serie de videos sobre empresarios colombianos y de pronto más adelante latinoamericanos, lo que busca es tener referentes, puntos de referencia para emular y personas que nos marquen el camino de que si ellos pudieron vencer las adversidades que vencieron y lograron crear las fortunas y las empresas que tuvieron, pues nosotros también. Porque parte del problema de que no podamos crecer, mejorar nuestros ingresos o fundar una empresa es que creemos que no somos capaces. ¿Mm? Entonces queremos encontrar personajes que sí lo hicieron, personas que vencieron de pronto adversidades mayores que las que nosotros tenemos actualmente y que puedan ser ejemplo para nuevas generaciones, personas que nos dejaron un gran legado y que nos dejaron que vea si se puede, que no se necesita dinero, que no necesita grandes contactos, sino se necesita tener la visión clara, tener la valentía de tomar las decisiones que tiene que tomar y encontrar como este señor una ventana de oportunidad, crearla, construirla y sacarle el mayor provecho. Pues les voy a tratar de que vean los datos más curiosos de este señor y que veamos quién es. Primero, fundó 35 empresas. Hágame el favor, no fundó una, ni dos, ni tres. Fundó 35 empresas a lo largo de su vida. O sea, es un hombre que sabe hacer empresas, fue un hombre que lo logró hacer. ¿Mm? Y se graduó de dónde, o qué hizo, o quién le enseñó a hacer eso. Vamos a verlo más adelante. Fue comunista en la juventud y a mí ese dato me gusta resaltarlo. Porque generalmente las personas cuando tenemos contacto con el comunismo, con esas ideas, pues se van a veces por otro camino. Terminan entonces peleando contra el sistema y qué compañero, o muchos se han ido a crear grupos al margen de la ley, pero rara vez uno ve un comunista que pueda fundar una empresa. Y no solo fundó una, sino fundó 35. Entonces, venga, aquí hay un dato muy interesante. De hecho, termina embajador en la Unión Soviética y eso fue una de las cosas más importantes que hizo. Su empresa más conocida vendió alrededor de 330 millones de dólares al año en el 2015. O sea, no estamos hablando de empresas pequeñas. O sea, fundó 35, pero mire el tamaño. Este era un empresario de talla internacional, de talla mundial que creó multinacionales. 330 millones de dólares, o sea, creó todo un emporio. Entonces, algo tiene que enseñarnos este señor. Y si él pudo, venciendo todas las adversidades que les voy a mostrar ahorita, pues nosotros también, porque no creo que muchos, de pronto algunos hemos tenido adversidades o algunos de ustedes han tenido adversidades más grandes, pero si este hombre lo puede hacer, todos nosotros lo podemos hacer también. Fue autodidacta. ¿M? O sea, las cosas que aprendió las aprendió porque él vio que eran necesarias, lo aplicó a su vida y fue muy pragmático. O sea, él no se puso a aprender cosas que no necesitaba, sino de una vez al grano y cómo hay que producir billete. La tenía clara, ¿no? Como ya les conté, fue embajador en la Unión Soviética y en Suiza. Es decir, aparte de fundar 35 empresas, fue concejal, fue representante a la Cámara, fue senador, fue diputado de la Asamblea de su departamento. Venga, entonces le alcanzó la vida para todo. Y uno a veces dice es que no tengo tiempo. Y miren este señor, ¿ah? ¿Cómo se aprovechar el tiempo? Graduado en Economía en 1964 en la Universidad de Miami. Y esos son los datos que me quiero adelantar. Alguien alguna vez, no sé si fue en el consejo o en la asamblea, dijo, pero ¿qué vamos a escuchar a este señor sin ni bachilleres? ¿Qué podrá enseñarnos? Falta de respeto, ¿no? Pues le dolió tanto, vendió las acciones, se fue para Estados Unidos y en 3 años se graduó de Economía en la Universidad de Miami. Y después vino y fundó otras empresitas ahí como para terminar la tarea. Ah, no, qué personaje, es un personaje de quitarse el sombrero y de aplaudir. Y qué bueno que tengamos personajes así, ¿no? Porque a veces en Colombia nos ven por los personajes nefastos que hemos tenido en nuestra sociedad, personajes que le han hecho mucho daño al país. Pero mire que también tenemos personajes dignos de emular, dignos de decir yo soy de la tierra de este hombre, qué rico que haber nacido en el mismo lugar que este señor, qué bueno ser compatriota. Entonces imagínese eso, 35 empresas, uno no puede ni con una tienda de barrio, uno no puede ni con los ingresos de uno. Imagínese este señor la capacidad y la capacidad gerencial, la capacidad estructural que tenía para generar estas cosas. 35 empresas y una de ellas vende 330 millones. Ahorita le voy a nombrar las otras y van a ver que no fueron pequeñas, fueron empresas de talla internacional que todavía están. Bueno, lo que les decía, fue concejal, secretario de gobierno de Antioquia, secretario de Hacienda, representante de la Cámara y senador y embajador. No, este hombre, ¿qué fue lo que no hizo? Impresionante este señor. Datos familiares, y aquí entonces ya más o menos pueden saber de quién estamos hablando. Fue hijo de Antonio José Gómez y María Restrepo. Y su papá muere, don Antonio muere cuando John tenía 5 años. Estamos hablando entonces de John Gómez Restrepo, ¿sí?
fundador de una de las empresas más grandes que tiene. Son de Antioquia, son oriundos de Santo Domingo, Antioquia. Y bueno, cuando el papá muere, pues doña María no se dejó morir de hambre. Hizo lo que tenía que hacer, pero lo hizo. Tejía corbatas, hacía velas, caja de fósforo, lo que fuera para alimentar a su familia y lo sacó adelante porque tuvieron un montón de hijos. Entonces, pues lo hicieron. Viajan a Medellín y la mamá monta una empresa de velas y muere su hermano mayor. Entonces le dicen, bueno, como que iba a entrar a estudiar, pero le han conseguido una beca, pero muere el hermano mayor y eso bloquea, dice, no, le toca ponerse a trabajar. Entonces, uno de los primeros trabajos que tuvo, mire, estamos hablando de este señor, John Gómez Restrepo, el fundador de Familia. Miren la plantica, ¿no? En Antioquia. Pequeñitica, ¿no? Pues es una empresa que vende 330 millones de dólares al año. Qué bien, ¿no? Felicitaciones. Entonces sí se puede. Les contaba que él era uno de los que cuando fue a entrar a estudiar, como que consiguió una beca, pero muere el hermano mayor y eso como que bloquea la entrada. Y entonces un primo monta como que una oficina de abogados y el tío, alguien tercero, y le dice, pues contrátelo. Y él pues tenía que hacer los oficios varios ahí de la oficina, pero como que terminaban rápido porque era una cosa todavía muy, muy básica. Y entonces ahí, pues el primo lo que tenía era grandes libros, ¿sí? Y libros de biografías de grandes personajes como Napoleón, Rockefeller y otros. Y John se volvió un lector voraz y se tragó todas esas, se consumió todas esas biografías y dijo, miércoles, vea, pero si esta gente puede hacer semejantes obras tan grandes, ¿yo por qué no puedo? Y la lectura sembró en él la visión y la creencia de que se podía hacer dinero, de que podía hacer cosas grandes y mire las cosas que hizo. Otra de las empresas que funda es Cartones de Colombia. Ahorita vamos a ver, eso es muy importante porque en Colombia para la época que él funda la compañía no se hacían cajas de cartón. ¿Mm? Todos se empacaban en guacales y en costales. Y este señor dijo, no, podemos fundar. Entonces mire eso. Fundó otra empresa que se llama Brinza, que es la dueña de Refisal. Fundó una empresa de químicos, fundó un supermercado, fundó unas funerarias. O sea, estuvo en todos los ramos que pudo. ¿Mm? Muy grande. Miremos más datos y metamos un poco eso. Como les venía diciendo, la lectura lo cambió todo. La lectura de biografías. Entonces el hombre empezó a leer y se dio cuenta que la lectura podía cambiar. Entonces es una de las cosas que yo quiero invitarlos y lo que lo vimos en videos anteriores. Pues si un colombiano se lee 2 libros y en otras latitudes un ciudadano promedio se lee 42 libros, pues apague y vámonos. No hay nada que hacer. Mire que este hombre logró, aparte de la lectura, como abrirse al mundo y decir, si hubo otra gente que lo hizo en otras tierras, yo lo voy a hacer acá. ¿Mm? El otro libro que se leyó muy importante y que hay que resaltar fue El Capital de Mar. Otra gente lee esos libros, esa literatura y se va por otro lado. Pero este hombre la tenía clara de que podía hacer empresa. Y el que haya fundado empresa no solo lo benefició a él, a las generaciones futuras de su familia, sino cuánto empleo generó este señor. Cuántas personas trabajan para estas empresas que él generó. Cuánto desarrollo logró. No, pues impresionante. Es un hombre que necesitamos admirar definitivamente. ¿Dónde viene como la cosa? Ah, bueno, entonces les contaba que él entonces eh, pues empieza a leer con el hermano y ve que la cosa como que, con el hermano no, en la oficina del primo, perdón, y ve que la lectura y que otras personas sí pudieron hacer empresa. Y parece que la primera gran visión que tuvo fue que el papel higiénico venía en rollos o en pacas de 100 rollos. Entonces, pues una tienda de barrio, un comerciante mediano, pequeño, pues le queda muy difícil comprar 100 rollos. Dijo, y si yo compro 100 rollos y los divido en paqueticos de 10 o de 20 o de 15, le vendo al tendero lo que necesita, pues le subo un poquito, me gano un margen de intermediación, pero lo empiezo a hacer. Pues, ¿qué pasó? Pues le funcionó. Y dijo, vea que sí se puede. Y empezó y trabajaba a un lado y al otro y vendía aquí y allá. Y ahí les empezó a funcionar. Digamos que empezó, esa fue su primera gran visión. Después, otra de las cosas que tuvo, por lo cual decíamos que es autodidacta, dice, para hacer negocios tengo que ir a donde están los negocios y esos están en Estados Unidos. ¿Qué necesito? Pues aprender inglés. Entonces contrata a un profesor que le enseña inglés, ¿sí? Y se va a Estados Unidos a hacer negocios. Pero antes de eso, ve que necesita aprender contabilidad y le dice a alguien, venga, yo le hago los mandados gratis, pero enséñame contabilidad. Lo prepara por 6 meses, se presenta un examen y recibe el título de contador, que para esa época creo que tenía que ser como un secretariado. Y recibe el título. Y eso entonces le enseña, mira, aprende contabilidad y eso le enseña entonces la estructura de costos y toda la cosa que utilizó en sus compañías. Aprende inglés y se va a los Estados Unidos a sacar, a traer la inversión y a traer los socios y a traer las empresas que fundó. ¿Mm? Bueno, aprende contabilidad que ya lo dijimos. Ah, bueno, y en algún momento funda una empresa, la primera empresa con un amigo que se llamaba Mario Uribe, y la fundan y la montan en el mismo edificio donde estaba un banco y al principio no les dieron crédito porque no tenían un fiador, pero el gerente los vio trabajando tanto, tan comprometidos que terminó siendo el fiador de ellos. Luego viajan a los Estados Unidos
Y allá, pues entonces ya con los contactos que habían logrado por el papel higiénico, dicen, pues ¿por qué no montamos una empresa en Colombia del papel higiénico? Porque pues traer el solo hecho, traer el papel desde allá, encarecía mucho el papel higiénico. Entonces, formemos una empresa en Estados Unidos, perdón, formemos una empresa en Colombia y pues ahí nació Papel Familia y toallas higiénicas, nosotras y bueno, todas las otras empresas que fundó. Porque cada vez que viajaba a Estados Unidos veía algo que no hacíamos acá y lo traía. Así pasó con Cartón de Colombia, con una empresa de escobas que en un hotel vio que barrían con una escoba muy bonita y dijo, esto no lo tenemos en Colombia, y fundó la empresa de escobas. Entonces es un tipo de una habilidad comercial, empresarial impresionante, imagínese eso. Entonces esa, digamos, a grandes rasgos es la vida de este señor John Gómez. Él muere en el 2014, dejó muchas empresas, como les dijo, fundó una empresa de químicos, fundó Brinza, que es la dueña de Refisal y de Blancox, fundó un supermercado, fundó varias funerarias. Bueno, cuando un personaje en la política, imagínense, fue senador, hizo de todo. Y una de las cosas que debemos hacer como colombianos es aprender a conocer nuestra historia y a tener héroes que nos permitan sentirnos orgullosos de esta tierra. ¿Mm? Miren la cantidad de cosas que pudo hacer y la cantidad de desarrollo que le generó al país. Este es un hombre que deberíamos estudiar. ¿Mm? La biografía de él está en este libro, que ya hemos sacado dos personajes de este libro, que se llama Historia de Gigantes, 10 colombianos excepcionales, ¿sí? De planeta. Entonces, pero deberíamos estudiarlo. ¿Y cuál es la idea de los videos de estos héroes? Pues decirnos a nosotros, ¿sí ve que sí? Decir, oiga, qué chévere. Qué bueno que pudiéramos hacerle telenovelas, novelas, pero ¿por qué un canal de televisión no le va a hacer una novela a un personaje de esto? Porque es que la televisión se hizo para entretener, no para educar. Si uno se quiere educar, pues tiene que coger un libro, ¿sí? Porque no le puede descargar a los medios de comunicación la responsabilidad de educarse. Entonces sería muy bueno que pudiéramos investigar más. En el internet hay mucha información y que fuera un punto de referencia y nos dijéramos, si el hombre pudo, venciendo que el papá muere joven, que el hermano se muere cuando iba a entrar a estudiar, que le tocó aprender eh, contabilidad y todo, ser de un autodidacta, que no le creían la política porque le dijeron, usted qué va a saber si usted no es bachiller, y aún así, pues se fue a la universidad, se graduó. Imagínense, llegó a ser hasta embajador en la Unión Soviética y estando allá se dio cuenta que el modelo de la Unión Soviética no iba a funcionar y eso que amaba el capital y eso que amaba el Capital de Marx, el libro, ¿no? Porque veía que el modelo socialista evita o elimina la iniciativa privada, la predisposición humana al riesgo, ¿sí? Y la capacidad de crear que tenemos todos los seres humanos. Entonces, claro, él cuenta en una anécdota siendo embajador allá, pues consiguió el permiso, parece que era muy difícil en la Unión Soviética conseguir cualquier permiso de pintar la embajada. Entonces le mandan unos obreros de la Unión Soviética para que los pinte y se da cuenta que estos manes desayunan en 3 horas, pintan media y se toman 5 horas de descanso. Y dice, venga, pintemos la embajada. Ay, no, porque es que si nos dieron 2 meses y nos lo hacemos muy rápido, nos mandan para otro lado, igual nos van a pagar. Entonces, claro, el sistema capitalista, el sistema socialista, perdón, elimina esa necesidad de creación y de competencia que tenemos y que tiene pues, el modelo en el que estamos viviendo. Entonces, mire que sí se puede hacer empresa. El hombre fundó 35 empresas, fue político, hizo de todo en la vida. Entonces es algo que debemos aprender. Las escuelas o las facultades de administración de empresas en el país deberían tener cátedras sobre este señor y deberíamos darle todos los premios y ser un punto de referencia y cuando nos digan, Colombia, ustedes son el país, no señor, somos el país de personajes también muy importantes y muy positivos que le han hecho mucho bien no solo a nuestra sociedad, a nuestro país, sino a la sociedad en general. Entonces los invito a que puedan investigar más sobre este señor, es uno de los personajes más fascinantes que hay, pues le gustó y lo hizo todo muy bien y pues los invito a que si él pudo, pues nosotros también podemos vencer nuestras propias adversidades y hacer nuestras empresas y nuestros sueños que se hagan realidad. Bueno, entonces los espero en un video próximo que tendremos en el canal y ahí les dejo este y nos vemos en la próxima. Un abrazo, hasta la próxima.